Vamos a continuar con el desarrollo de este simposio y tenemos el tema de impacto materno por el incremento de cesáreas. Este tema va a ser desarrollado por el doctor Jack Ludmir, conocido por muchos de ustedes. El doctor Jack Ludmir es profesor principal de obstetricia y ginecología y salud poblacional de la Universidad de Thomas Jefferson de Filadelfia, profesor emérito de obstetricia y ginecología de la Universidad de Pensilvania, especialista de medicina materno-fetal y evaluador del American Board de Obstetricia y Ginecología. Se ha desempeñado como coordinador de FLASOG y de la COG, fundador de Puentes de Salud, organización que presta servicios a poblaciones migrantes de Latinoamérica. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor honorario de la Universidad Particular Cayetano Heredia. Con ustedes, la presentación del doctor Jack Ludmir. Estimados colegas de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, nuevamente agradeciendo la gentil invitación de poder participar desafortunadamente en forma virtual en lugar de presencial. Quisiera agradecer particularmente al presidente, el doctor Antonio Ciudad, al secretario, el doctor Enrique Guevara, y al secretario de la actividad científica, mi gran amigo y compañero, el doctor Antonio Levan. Y agradecerles la oportunidad de poder discutir un tema muy cercano a mí, relacionado a la gran crisis de cesárea que observamos no solo en el Perú, pero en el resto de Latinoamérica. Y se me ha asignado este tema de cuál es el impacto materno por el incremento de cesárea. Y en la ponencia anterior, ya el doctor José Pacheco, gran amigo de mi padre, ya discutió cuál es la realidad de la cesárea en el Perú. Y nuevamente mi declaración, que no tengo ningún conflicto comercial que declarar, y mi tradición, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces, es por lo menos honrar a mi padre con una fotografía que la ven acá en la mano izquierda, la última vez que estuvo en el Perú, en el que fue muy honrado por su labor de ser el fundador de la especialidad en el Perú. Y el objetivo que se me ha asignado es discutir la morbilidad y mortalidad asociada con el incremento de la cesárea. Creo que este es un tema común para todos los que practicamos obstetricia y ginecología, pero creo que el gran problema es que la mayoría de la población, y sobre todo pacientes, no saben o no han sido expuestos a las grandes complicaciones que pueden ocurrir por esta simple intervención. Y ese es uno de muchos casos de colegas de Latinoamérica han compartido conmigo, porque desafortunadamente ya hubo una acción legal por un resultado adverso, o el paciente se vino hasta Filadelfia en un par de ocasiones a discutir las complicaciones basadas en una cesárea electiva, y sobre todo ahora con la forma habitual de telemedicina hay mucha mayor inquietud en discutir situaciones personales cuando ha habido un resultado adverso. Y este es un caso de nuestra realidad. Mujer de 29 años de edad, paciente privada, que se le hace una cesárea electiva a la semana 38, sin indicación médica. El bebé desafortunadamente no puede estar con la madre porque requiere oxígeno suplementario por unos días. A la mujer se le complica la cesárea por una infección de la herida. Basado en este historial, la mujer
En un segundo embarazo, un par de años después, discute con su médico la posibilidad de tener un parto vaginal. El médico le dice que de ninguna manera, porque tiene riesgo de una ruptura uterina, y se le programa para una cesárea repetida o iterativa, como dicen ustedes, a la semana 37 por indicación de cesárea anterior y para evitar que entre en trabajo de parto. Durante la cesárea, desafortunadamente, la placenta es anterior y está adherida al útero. Ojo, esta mujer había tenido varias ecografías o ultrasonidos en el que no se sospechó un acretismo. La placenta empieza a sangrar profusamente, se le termina haciendo una cesárea histerectomía, termina chocada, requiriendo múltiples transfusiones. La mujer se la transfiere a cuidados intensivos, una falla renal y compromiso general. Felizmente sobrevivida, pero quedó traumatizada. Pero no solo la madre tuvo complicaciones. Este segundo embarazo, el bebé, al haber nacido a las 37 semanas, requiere oxígeno por una semana y necesita cuidados intensivos neonatales por 7 días. Este caso, que parece muy dramático, es una realidad que le estamos viendo mucho más comúnmente, sobre todo en la población privada en Latinoamérica. En lo que se refiere a la morbilidad y mortalidad relacionadas a la cesárea, podemos hablar en complicaciones de corto plazo y de largo plazo. Desde en corto plazo, una infección, hemorragia, transfusión, histerectomía, tromboembolismo, embolia de líquido amniótico, paro cardíaco, falla renal, choque, dehiscencia, hematoma y desafortunadamente lo peor y la gran tragedia, la muerte materna. Pero a largo plazo, una ruptura uterina en un embarazo posterior a un espectro de acretismo placentario, como ya lo presentamos en el caso, mayor incidencia de placenta previa, placenta abruption, histerectomías, hemorragia, choque, dolor pélvico crónico, el ismocele, que es una patología que no veíamos anteriormente antes que habíamos tenido esta gran crisis de cesáreas, ectópicos en la cicatriz de la cesárea y problemas de infertilidad y desafortunadamente la muerte también a largo plazo. O sea que a pesar de que vemos a la cesárea como una operación simple, común, en un 2x3, esta es la realidad que puede haber significado gran posibilidad de morbilidad y mortalidad. Entonces veamos a datos específicos de las complicaciones que acaba de demostrar. Podemos comparar un parto vaginal versus una cesárea primaria electiva. ¿Cuál es la morbilidad y mortalidad materna en este caso? Y uno de los mejores estudios de esto se realizó en Canadá por Liu y Liston, que fue publicado en el Canadian Medical Journal en el 2007, en que el grupo canadiense, usando su sistema de vigilancia perinatal, vio el número de partos en Canadá a los principios del año 2000 y vio a que seleccionó a mujeres totalmente saludables, como ven, por lo menos más de 2 millones de embarazos. Vieron en un arma embarazos que tenían presentación podálica en el que se decidió hacer una cesárea electiva simplemente por la presentación del feto, unos 46,000 casos, y esas mujeres que tuvieron una cesárea electiva por podálica fueron comparadas a las mujeres que tenían planeado tener un parto vaginal. Ese es un grupo de control de más de 2 millones de mujeres,
Y como ven, de esas 2 millones que están planeando tener un parto vaginal, 1.786.000 tuvieron un parto vaginal espontáneo, 317.000 tuvieron un parto instrumentado y 188.000 requirieron una cesárea en trabajo de parto. Veamos cuál es la morbilidad cuando comparamos a aquellas mujeres que tuvieron una cesárea electiva, en este caso por presentación podálica, versus las mujeres que tuvieron un parto vaginal. Está en inglés, pero acá cuando ven el compuesto de morbilidad severa, 3 veces más riesgo de morbilidad severa en aquellas mujeres que tuvieron la cesárea. Más o menos, si uno lo ve en un riesgo absoluto, 19 mujeres más por 1.000 mujeres gestantes tuvieron morbilidad severa si es que tuvieron una cesárea electiva. O sea que ni hablar, el hacer una cesárea electiva en una mujer sin riesgo resulta en 3 veces más morbilidad severa comparado en planear un parto vaginal. En lo que se refiere a hemorragia, que requiere una histerectomía, 2 veces más el riesgo de eso. Pero fíjense otras complicaciones. Ojo, estas son mujeres que tuvieron una cesárea electiva. Estas no son mujeres que tuvieron una cesárea, ya sea de emergencia o durante el trabajo de parto. Y fíjense, 5 veces más el riesgo de un paro cardíaco. ¿No lo tienen? En aquellas mujeres que tuvieron la cesárea electiva versus un parto vaginal. 2 veces más el riesgo de falla renal aguda, de requerir ventilación asistida o de tener un problema de tromboembolismo. O sea que evidencia contundente que mujeres que van a tener una cesárea electiva sin tener ningún factor de riesgo, hay un gran aumento de morbilidad severa, por lo menos de 3 veces. ¿Qué hay de mortalidad? Fíjense, este es un estudio de más o menos los mismos años, del 2006, que fue publicado en la revista Verde, Obstetrics and Gynecology, y este es un estudio de Francia. No estamos hablando de países de bajos recursos o medios recursos, estamos hablando de Canadá y ahora estamos hablando de Francia. Y estudiaron el sistema de vigilancia perinatal en Francia de entre año 1995 al 2000. Revisaron 65 muertes maternas relacionadas a la ruta de desenlace, ya sea parto, cesárea, y en este estudio de 65 muertes mujeres, la cesárea, ojo, este es un estudio retrospectivo viendo la vigilancia perinatal, la cesárea resultó en 3.6 veces más el riesgo de tener una muerte materna comparado a un parto vaginal. O sea, un riesgo de 3,5 a 4 veces más. Entonces, en primer lugar, 3 veces más el riesgo de morbilidad severa y 3 a 4 veces más el riesgo de morir por tener una cesárea. Y en el mismo año del 2007, Pepe Villar, en el British Medical Journal, con un grupo de investigadores, describe la relación entre la cesárea y la morbimortalidad materna. Este fue un estudio multicéntrico y prospectivo, y lo que demuestra en una gran cantidad de pacientes que overall hay más o menos un 2.3 veces más el riesgo de tener morbilidad materna y mortalidad en aquellas mujeres, y estas son cesáreas selectivas versus partos vaginal,
hay 3 veces más el riesgo de tener una muerte materna con una cesárea electiva comparado a un parto vaginal, 3 veces más el riesgo de ser admitido a una unidad de cuidados intensivos, 4 veces más el riesgo de tener una histerectomía. O sea, y todos estos estudios demuestran contundentemente que comparado a un parto vaginal, la cesárea pone a la mujer a más riesgo tanto de morbilidad como de mortalidad. Estuvimos discutiendo cesárea primaria, cesárea electiva versus parto vaginal. Ahora vamos a discutir aquellas pacientes que ante cesárea anterior y en este embarazo van a tratar de tener un parto vaginal versus tener una cesárea repetida o iterativa programada. ¿Cuál es la morbilidad y mortalidad en estos casos? Y esto nuevamente es una revisión del sistema de vigilancia perinatal en Canadá. Esto fue publicado en el 2018 en el Canadian Medical Journal, y esto fue lo que encontraron. Ojo, estamos hablando mortalidad materna en mujer en cesárea anterior, parto vaginal versus cesárea repetida. En aquellas mujeres que deciden tener una cesárea repetida electiva, hay 5.6 veces más muertes que comparado a aquellas mujeres que eligieron tener un trial of labor o una prueba de parto. O sea, si uno lo ve entre relative risk, el riesgo relativo es de 3.59. O sea que ese pensamiento que por tratar de tener un parto vaginal o una cesárea anterior estamos exponiendo al paciente a tener más riesgo de muerte por una hemorragia enorme si hay una ruptura uterina, no es cierto. Lo contrario es cierto. La cesárea repetida o iterativa electiva tiene mucho más riesgo de muerte materna que el tratar de tener un parto vaginal en una cesárea anterior. Y esta es otra revisión también de Canadá que demostraron, esta es de Wu Chen, un poquito más vieja, del 2004, lo mismo que el número de muertes maternas en hospitales con más de 500 nacimientos al año era de 5.7 por 100.000 comparado con solo 0.8 por 100.000 en aquellas mujeres que tenían una prueba de parto, porque en inglés se llama un trial of labor. Hablemos un poquito del espectro de atletismo placentario, sobre todo en Latinoamérica, y muerte materna. Creo que es muy importante que como especialistas en Latinoamérica todos deberíamos conocer este gran estudio y artículo que fue publicado en el Acta de Obstetrics and Gynecology del abril del 2021. Y este es un estudio de muchos colegas, sobre todo de la FLASOC y otros mundialmente. Y el primer autor es Álvaro Nieto, de la Fundación Valle de Lili en Cali, en el que ellos tienen una unidad de alto riesgo y cuidado crítico en obstetricia y han desarrollado una clínica de espectro de atletismo placentario. Y entre los otros autores está José Sanín, también colombiano, y Juan Burgos, que ha asistido a Lima muchos de los congresos. Tienen a José Palacios Jara Quemada, que ha discutido mucho, desde Buenos Aires, cómo evitar una hemorragia, Gabriel Ozanam de Brasil. Y lo que quisieron hacer en este estudio es estudiar cuáles fueron las causas
de muertes maternas por casos de un acretismo placentario, y lo que demostraron que la falta de experiencia fue el factor principal. Pero lo que quiero enseñarles, y este fue un total de 82 muertes maternas en Latinoamérica debidas a una placenta acreta. Como ven, la gran mayoría de estas mujeres, casi un 80%, habían tenido una cesárea anterior. La gran mayoría. O habían tenido alguna intervención quirúrgica en el útero, ya sea una dilatación y curetaje o una miometría. Pero la gran mayoría de los casos de acretismo con muerte materna fueron cesareadas anteriores. Y fíjense que casi un 87% de estas mujeres habían tenido buen cuidado prenatal. O sea que estas no son mujeres en las que no se había dado cuidado prenatal y se les había dado ecografía. Y cuando uno ve en qué momento estas mujeres mueren, como ven, la mayoría mueren en las primeras 24 horas después de la cirugía, y la principal razón es la hemorragia. Entonces, les estoy demostrando que en Latinoamérica, desafortunadamente, ya estamos cuantificando, estamos obteniendo datos. El problema de espectro de acretismo placentario es real. La mayoría de estas pacientes tienen un historial de cesariada anterior, y desafortunadamente ahora tenemos que poner recursos como lo están haciendo en Lima. Yo sé que en el Instituto Perinatal, lo que solía ser la maternidad, sé que hay un programa de acretismo placentario, no sé si hay otros, pero es una gran cantidad de esfuerzo y recursos, y la gran pregunta es si se podrían haber evitado estos casos. Y finalmente, el ismocele, algo que era raro. Yo no recuerdo muchísimos años haber visto esta patología, y hoy en día esto es una patología que ya se ve. Y ustedes mismos, recientemente, la semana pasada, tuvieron una sesión científica de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica solamente dedicada al ismocele. Y cuando uno ve los factores de riesgo para esta complicación, la gran mayoría de estos pacientes han tenido esta complicación relacionada a una cesárea anterior. O sea que no hay duda que hacer una cesárea no es un procedimiento sin ninguna consecuencia posterior. Y como ven acá, y ustedes saben mejor que yo, el ismocele puede estar relacionado ya sea a inhabilidad de inhabilidad de poder llevar un embarazo a término. Y ustedes tienen mayor experiencia de si se debe hacer una corrección, ya sea laparoscópica o no. Entonces, para concluir, la cesárea tiene un impacto enorme en la salud materna. La muerte materna es 3.6 veces más común en aquella mujer que tiene una cesárea. La morbilidad materna, tanto a corto plazo como a largo plazo, es más común con la cesárea. La mortalidad materna es menor en aquellas mujeres que tratan de tener un parto vaginal con historial de cesárea anterior, comparada con aquellas mujeres que deciden tener una cesárea electiva repetida. Los problemas posteriores a la cesárea incluyen el espectro de acretismo placentario, ectópico en cicatriz, ismocele. Todas estas complicaciones incrementan la morbilidad y mortalidad materna. Y finalmente, en mi humilde opinión, yo creo que necesitamos hacer una campaña de educación, no solo de los médicos, sino del público en general, en el que se entienda que la cesárea no es una operación sin mayores riesgos. Ya les he demostrado que los riesgos
han sido cuantificados y son reales. Aquí termino mi exposición. Nuevamente ahí tienen mi correo electrónico y nuevamente demostrándoles mi gran deseo de seguir los pasos y el deseo de mi padre de poder seguir apoyando a los estudiantes y a los residentes de la especialidad, y yo lo hago con mucho cariño, sobre todo en el querido San Bartolomé, que fue el hospital que mi padre amaba. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Gutmier. Excelente la presentación, la revisión. Y como usted muy bien dice, creo que acá tenemos que entrar en una campaña de educación tanto para los médicos como la población general, y que nuestra población se empodere en sus derechos de cuidado de su salud.